Hey, mi nombre es María y soy parte del equipo de interiorismo de IKEA. Hoy vengo a presentarte una sencilla fórmula para que siguiendo estos 6 pasos puedas decorar cualquier rincón de tu hogar. ¿Empezamos? El primer paso, determinar cuál es el estilo que te define, ya que esto va a permitir encontrar de una manera más fácilmente todas aquellas opciones que van contigo y descartar las que no van tanto. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estilos en decoración? Son todos aquellos materiales, colores, muebles y objetos que tienen rasgos determinados y que combinan entre ellos dando una personalidad determinada al espacio. Los hemos dividido en 2 grandes grupos, el tradicional y el moderno, pero estos a su vez también se subdividen. Profundizamos en las características de todos ellos en el vídeo sobre estilos de decoración. Los estilos no son estancos, cada persona puede añadir elementos que aporten un toque único a su espacio. Cada espacio es un mundo y necesitamos analizarlo bien para aprovecharlo de la mejor manera y evitar que la habitación quede o bien demasiado desnuda o demasiado apretada. Lo ideal es que la forma de la habitación sea cuadrada o rectangular, pero hay que pensar que cualquier recoveco puede ser una oportunidad para crear un rincón que acabe siendo tu preferido. Para empezar, necesitamos medir bien. ¿Cómo lo hacemos? Antes de medir, vamos a dibujar la planta de la habitación. Lo más sencillo es usar tus propios pasos y dibujarla en una hoja cuadriculada. Por ejemplo, cada paso serán 2 cuadrados en esa hoja de cuadrícula. Una vez dibujada, empezaremos a incluir las puertas y las ventanas. No olvides incluir las medidas y el sentido de apertura. Además, necesitarás dibujar todos los pilares y elementos de la habitación que no pueden moverse, como por ejemplo los radiadores. Cuando tengas todo dibujado, es hora de empezar a medir. Haz líneas paralelas a la superficie que estás midiendo, marcando siempre dónde empiezas y dónde terminas a medir. Puedes medir con una cinta métrica o usar un metro láser. Mide además la altura de las ventanas, la altura del suelo al techo y marca en el dibujo los enchufes y todos los puntos de luz. Con esto ya tendríamos toda la información que necesitamos para empezar. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta son las proporciones entre los muebles y el cuerpo humano, como por ejemplo, a qué distancia pondríamos la tele del sofá. Esto es lo que llamaríamos antropometría. Cada estancia tendrá unas medidas determinadas. Las del salón, el dormitorio y la cocina podrás consultarlas en los vídeos específicos para cada espacio. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta cuando empiezas a decorar una habitación son las actividades que se van a desarrollar en ella. Haz una lista con todo lo que vas a hacer y de todo aquello que vas a necesitar para hacerlo. Tenerlo claro te ayudará a transmitir una sensación de orden. Además, podemos ayudarnos con las líneas que se crean con el mobiliario y la decoración para transmitir las sensaciones que estamos buscando. Por ejemplo, las líneas verticales ayudan a dar sensación de crecimiento y enfatizan la elegancia. Las horizontales transmiten calma y serenidad, al contrario que las curvas y las oblicuas, que evocan el movimiento. Podrás ver ejemplos de cada espacio en los vídeos específicos que hemos mencionado antes. Para aprender el truco de cómo combinar los colores, nuestra mejor herramienta va a ser el círculo cromático, donde se representan los colores primarios y sus derivados. Las diferentes combinaciones de colores que hagamos van a tener efectos diferentes en nuestro espacio. Por ejemplo, las combinaciones monocromáticas, que incluyen los mismos tonos, son limpias, suaves y dan sensación de unidad y robustez. Las combinaciones análogas, que resultan de combinar los colores que están al lado, son combinaciones elegantes y llenas de matices, que nos ayudarán a transmitir en todo momento una sensación de paz y armonía. Las combinaciones con los colores que están enfrentados en el círculo cromático van a provocar un efecto llamativo y con mucho contraste. Podemos usarlas, por ejemplo, para dar mucho más protagonismo a los muebles. Otra de las características de los colores es que nos ayudarán a crear un efecto en las paredes, dependiendo de qué color las pintemos. Podemos dar una sensación de tener un espacio más ancho, más profundo o más espacioso, e incluso permitirnos separar visualmente 2 espacios con distintas funciones. Además, cada color influencia en nuestras emociones, por lo que va a ser importante conocer qué sensaciones nos produce cada color para adaptar nuestro salón o dormitorio a lo que queramos transmitir. Todos estos efectos te los dejamos bien explicados para que puedas consultarlos en el link de aquí abajo. Es importante tenerlos en cuenta a la hora de elegir tanto mobiliario, accesorios o detalles, puesto que tiene que existir una buena convivencia entre ellos para que el espacio sea agradable visualmente. Son pocas las ocasiones en las que empezamos la decoración desde cero y podemos elegir el material del suelo, el color de las paredes o todos los accesorios. En los siguientes vídeos te iremos ayudando a combinar los materiales de tu salón, dormitorio y cocina. Uno de los elementos más importantes a la hora de decorar va a ser la luz.
y cómo juguemos con ella. Es importante complementar la luz artificial con la natural para crear una atmósfera de comodidad y bienestar. Para conseguir esto, diseñaremos un plan de iluminación por cada habitación. Vamos a dividir la habitación según las diferentes actividades que se vayan a realizar en ella, para buscar de este modo el mejor tipo de luz. Hay varios tipos de iluminación: la general, funcional y la ambiental, y tienen distinta finalidad y diferentes intensidades. La iluminación general proporciona un área lumínica uniforme en toda la habitación. Elimina las sombras y los contrastes entre las zonas iluminadas y sin iluminar, y suele estar siempre por encima de los ojos. La iluminación funcional la componen las lámparas de lectura, las lámparas de oficina y los focos, proporcionando una iluminación intensa, ideal para realizar ciertas actividades, ya que concentran la luz sobre un área muy limitada. La iluminación ambiental ayuda a crear un ambiente estético en una estancia. Puede utilizarse para conseguir zonas acogedoras y sobre todo íntimas. Las lámparas de mesa y de pared contribuyen a lograr el ambiente de una habitación, creando zonas cálidas y llenas de interés. La temperatura del color se refiere a los diferentes tonos que puede tener la luz y que nos van a ayudar en todo momento a definir el ambiente que queremos crear. La luz cálida, que tiene un tono más amarillento, nos ayuda a crear un ambiente relajado y súper confortable. Usaríamos, por ejemplo, este tipo de iluminación para un dormitorio. Para ambientes relajados, pero que necesitan ser más activos y actuales, podemos usar la luz neutra. Hablamos, por ejemplo, de un salón o de un comedor. La luz fría la usaremos en habitaciones donde necesitaremos estar despiertos y alerta, como por ejemplo, puede ser en una sala de estudio o en un despacho. Con la iluminación inteligente vamos a poder controlar la intensidad y la temperatura de la luz, de manera que podamos variar el tipo de iluminación, no solo dependiendo de la actividad, sino también del estado de ánimo. Vamos a ver el poder que tiene el cómo elegimos ordenar los accesorios de decoración. Incluso la manera de agruparlos nos ayudará para contar algo sobre nosotros mismos. Podemos agrupar por colores, materiales o formas, pero siempre vamos a seguir este tipo de composiciones. Componer con triángulo. Se consigue situando las piezas más altas detrás y rellenando huecos con las piezas medianas y bajas. De este modo se crea un bonito grupo de formas y alturas. No es necesario hacer un triángulo perfecto. Basta con formar escalones a ambos lados y en la parte frontal de la composición. Un grupo con un número impar de artículos resulta siempre muchísimo más atractivo. Cuando se exponen muchos objetos en una misma zona, se pueden dividir en grupos más pequeños. Los grupos se pueden situar dejando espacios vacíos para que se equilibren visualmente entre sí. Esto nos ayudará a transmitir cierta amplitud. Cuando se expone más de un objeto, se pueden formar una composición simétrica o asimétrica. La simetría tiende siempre a resultar más clásica y formal, mientras que la asimetría resulta mucho más moderna y desenfadada. Que te decantes por un tipo de composición u otra dependerá de los objetos que tengas, del espacio disponible y del efecto que estés persiguiendo. Una manera de disponer la decoración en una pared es alinear las piezas a lo largo de una línea imaginaria paralela al techo o al suelo. Otra opción es colgar los objetos a lo largo de una línea central imaginaria. Esto es útil cuando las piezas son de diferentes tamaños. La línea central se debe situar aproximadamente a la altura de los ojos. Los estantes para cuadros también nos ofrecen muchísimas posibilidades para mezclar tamaños y para cambiar o recolocar las piezas sin dejar muchos huecos en la pared. Se pueden utilizar de forma separada o en combinación con otros objetos decorativos en la pared. Para decorar con plantas podemos aprovechar las composiciones que ya tengamos e incluirlas en ellas como un elemento más. Podemos colgarlas a la pared e incluso del techo. También nos pueden servir para delimitar ambientes. Con estos consejos podrás decorar cualquier espacio y en el siguiente vídeo te enseñaremos cómo decorar tu salón.